Marido se reía de su esposa al abandonarla con 3 hijos, pero el marido no esperaba lo que pasó. Isabel García vivía en una pequeña casa de adobe situada en las afueras de Puebla. La vivienda, humilde pero llena de calidez, era el único refugio para su familia, compuesta por su esposo Raúl y sus 3 hijos, Diego, Ana y Tomás. Aunque la casa tenía paredes agrietadas y el techo filtraba agua durante las tormentas, Isabel se esmeraba en mantenerla impecable. Cada rincón llevaba su toque amoroso, cortinas de flores hechas a mano, manteles bordados y una cocina siempre impregnada del aroma a guisados que preparaba con dedicación. Isabel era conocida en la colonia por su carácter bondadoso y su habilidad para cocinar. Desde joven, había soñado con abrir su propia repostería, una ilusión que guardaba celosamente mientras la vida la empujaba a otras responsabilidades. Cuando se casó con Raúl, abandonó la escuela de gastronomía para trabajar y ayudarlo a terminar sus estudios de administración. Él prometió que, cuando lograra un buen empleo, sería su turno de perseguir sus metas. Pero los años pasaron, y las promesas de Raúl se convirtieron en palabras vacías. Él consiguió un trabajo decente en una oficina, pero pronto sus intereses cambiaron. Mientras Isabel luchaba por estirar el poco dinero que él traía a casa, Raúl gastaba en ropa cara, salidas con amigos y, más tarde, en una amante de quien nadie sabía su nombre. Raúl siempre se las arreglaba para justificar sus acciones. «Yo soy el que trabaja para mantener esta casa», decía con altivez. «Tú deberías estar agradecida, Isabel, ¿sabes cuántas mujeres darían lo que fuera por estar en tu lugar?». A pesar de sus palabras hirientes, Isabel intentaba mantener la paz. No por él, sino por sus hijos. Diego, con apenas 10 años, ya mostraba señales de entender las tensiones en el hogar. Ana, de 7, era la más sensible, llorando en silencio cuando sus padres discutían. Y el pequeño Tomás, que aún no hablaba con claridad, siempre corría a abrazar a Isabel cuando la veía llorar a escondidas. Esa noche en particular, Isabel estaba sentada junto a la mesa del comedor, cosiendo un agujero en la camisa de Diego. Las manos le temblaban de cansancio, pero su mente no paraba de pensar en las cuentas acumuladas, la luz estaba a punto de ser cortada, y no había suficiente dinero para pagar el gas. Raúl no había dejado dinero para la semana, y ella sabía que pedirle más sería inútil. Cuando Raúl llegó a casa, el reloj marcaba las 11 de la noche. El sonido de sus llaves resonó por toda la casa, y su entrada abrupta despertó a Tomás, quien comenzó a llorar. Isabel se levantó para calmar al niño, pero antes de entrar al cuarto, se topó con Raúl en el pasillo. «¿De dónde vienes a estas horas?», preguntó Isabel, intentando mantener la calma. «De trabajar, ¿de dónde más?», respondió él con desdén, tambaleándose ligeramente por el alcohol que había consumido. «¿Trabajar? Raúl, hueles a tequila. ¿Otra vez gastaste el dinero en tus amigos?». Raúl la miró con una sonrisa torcida, como si su indignación le causara gracia. «Mira, Isabel, no voy a discutir contigo. Ya bastante tengo con cargar con esta casa y con tus problemas». «¿Mis problemas?». «Los únicos problemas que tengo son los que tú creas. ¿Sabes que los niños no tienen leche para el desayuno?». «Exageras. Siempre haces un drama de todo». Antes de que Isabel pudiera responder, Raúl se dirigió a la recámara, cerrando la puerta con un portazo. Isabel se quedó de pie en el pasillo, con el corazón apretado y los ojos llenos de lágrimas. Esa noche, como tantas otras, durmió abrazada a sus hijos en la pequeña cama que compartían. Al día siguiente, la rutina se repitió. Isabel se levantó al amanecer para preparar los almuerzos de los niños, lavar la ropa y atender la casa. Mientras tanto, Raúl dormía hasta tarde. Cuando finalmente se levantó, se sentó a la mesa con una actitud indiferente. «Raúl, necesitamos hablar», dijo Isabel, colocando un plato de huevos frente a él. «Si es para pedirme dinero, no tengo». «No se trata solo de dinero. Se trata de respeto. De tus hijos. De mí». Raúl bufó y se levantó de la mesa, sin molestarse en terminar su desayuno. «Si no te gusta mi forma de ser, puedes irte». Isabel sintió que el aire se le escapaba del pecho.
¿Irme? ¿Con 3 niños pequeños? ¿A dónde? Raúl la miró fijamente, como si la respuesta fuera obvia. No sé. Esa es tu responsabilidad, Isabel. Yo ya estoy harto. Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Isabel como una sentencia. Por primera vez, sintió que el amor que alguna vez había sentido por él se desvanecía por completo. Esa noche, mientras Isabel bañaba a los niños y preparaba su cena, Raúl salió de casa con 2 maletas. No dijo adiós, no miró atrás. Solo se fue. Antes de cerrar la puerta, lanzó una última frase que resonó como un eco de desprecio. Buena suerte sola. Te va a hacer falta. Isabel despertó temprano, aunque apenas había dormido. La noche anterior, después de que Raúl se fuera, pasó horas llorando en silencio mientras los niños dormían. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué hice mal? ¿Por qué todo terminó así? ¿Cómo voy a salir adelante? Pero las lágrimas no resolvían nada y ahora enfrentaba un día nuevo, aunque el peso de la realidad la aplastaba. En la pequeña cocina, Isabel intentó preparar algo para el desayuno. Abrió la despensa y encontró un paquete de harina casi vacío, un poco de azúcar y 1 litro de leche que estaba a punto de caducar. Respiró hondo y decidió hacer hotcakes. Mientras mezclaba los ingredientes, las lágrimas volvieron a aparecer. No era la primera vez que enfrentaba carencias, pero esta vez estaba sola. Diego fue el primero en levantarse. A sus 10 años, era un niño inteligente y observador. Aunque Isabel intentaba ocultar sus emociones, Diego notaba los cambios. Se acercó a su madre y, sin decir nada, la abrazó por la cintura. «Mamá, ¿papá va a volver?», preguntó en voz baja. Isabel se congeló. Quería mentirle, darle esperanza, pero no pudo. «No lo sé, hijo. Pero no te preocupes, yo siempre estaré contigo». El niño asintió, aunque sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Ana y Tomás despertaron poco después, y la mañana transcurrió en silencio. Isabel trató de mantener la rutina normal, pero el vacío en la casa era evidente. Ese día, Isabel decidió enfrentar la primera de muchas batallas: pagar las cuentas atrasadas. Tomó la bolsa con el poco dinero que le quedaba y salió al mercado. Las calles estaban llenas de gente, pero Isabel se sentía invisible. Caminaba con la cabeza baja, evitando las miradas curiosas de los vecinos que ya comenzaban a murmurar sobre la ausencia de Raúl. En la fila de la tienda de abarrotes, Isabel escuchó a 2 mujeres hablando. ¿Supiste que Raúl dejó a Isabel? Dicen que se fue con una mujer rica. ¡Qué desgraciado! Y ella con 3 niños. ¿Cómo va a salir adelante? Isabel sintió que el corazón le dolía. Apretó los puños, pero no dijo nada. Cuando llegó su turno, pagó lo esencial: arroz, frijoles, un paquete de tortillas. Al salir de la tienda, se encontró con doña Teresa, una vecina mayor que siempre la había tratado con cariño. «Isabel, hija, ¿estás bien?», preguntó la mujer, con una expresión de genuina preocupación. Isabel intentó sonreír, pero las lágrimas comenzaron a caer. «No sé qué voy a hacer, doña Teresa. No tengo dinero, los niños necesitan comida, ¿y Raúl?». Raúl se fue. Doña Teresa la abrazó con fuerza, como una madre que consuela a su hija. «Escucha, Isabel, sé que ahora todo parece oscuro, pero tienes una fortaleza que ni tú misma conoces. Yo estoy aquí para ayudarte». Esa noche, Isabel intentó poner en práctica las palabras de doña Teresa. Mientras los niños dormían, se sentó en la mesa con una libreta y un lápiz, tratando de calcular cómo sobrevivir con lo poco que tenía. Pero las cuentas no cuadraban. A la desesperación económica se sumó una nueva preocupación: el pequeño Tomás comenzó a mostrar señales de fiebre. Isabel pasó la noche cuidando al niño. Recordó los tiempos en que Raúl solía ayudarla con los niños cuando estaban enfermos, pero ese hombre parecía una ilusión lejana. Ahora todo dependía de ella. A la mañana siguiente, Tomás seguía empeorando. Isabel tomó un poco de dinero y lo llevó al médico. «Es una infección, pero no es grave»,
dijo el doctor. Necesita este antibiótico. El precio de la medicina era más de lo que Isabel podía pagar. Con el corazón en la mano, fue a casa de su suegra, doña Rosa, esperando que pudiera ayudarla. Isabel, no puedo darte dinero, dijo doña Rosa, con frialdad. Tú aléjate de mi hijo. Esto es tu problema, no mío. Isabel sintió una mezcla de humillación y rabia. Se dio cuenta de que no podía esperar nada de esa familia. Regresó a casa con las manos vacías y el corazón lleno de desesperación. Durante las semanas siguientes, la vida de Isabel se convirtió en una lucha constante. Las noches eran interminables, entre cuidar a Tomás, consolar a Ana, que lloraba por su papá, y tratar de explicarle a Diego por qué tenían que cenar frijoles todos los días. Pero en medio de todo, Isabel comenzó a notar algo: su dolor se estaba transformando en fuerza. Una tarde, mientras lavaba ropa a mano en el patio, recordó una conversación con Raúl de años atrás. ¿Por qué no abres tu negocio de repostería?, le había dicho él, con una sonrisa burlona. Seguro que fracasas, pero al menos te diviertes un rato. En ese momento, las palabras de Raúl la hirieron. Pero ahora, las recordaba con una nueva perspectiva. Era cierto que él nunca creyó en ella, pero ¿y si ella podía demostrarle que estaba equivocado? Isabel decidió que no podía seguir siendo una víctima. Esa noche, tomó un viejo libro de recetas que había guardado por años. Entre sus páginas, encontró una lista de ideas que había escrito cuando era joven: pasteles, galletas, postres que soñaba con vender algún día. Se sentó en la mesa y comenzó a escribir un plan. No tenía dinero, no tenía herramientas, pero tenía algo mucho más importante: determinación. Al día siguiente, Isabel vendió uno de los pocos objetos valiosos que le quedaban, un par de aretes que su madre le había regalado. Con el dinero, compró los ingredientes básicos para preparar galletas. Horneó durante toda la tarde, mientras los niños jugaban en el patio. Cuando terminó, tomó una bandeja con las galletas y salió a venderlas en la colonia. Al principio, las personas la miraban con curiosidad, pero pronto comenzaron a comprar. «Estas galletas están deliciosas, Isabel», dijo una vecina. «Deberías hacer más». Esa noche, por primera vez en semanas, Isabel durmió con una sensación de esperanza. No era mucho, pero era un comienzo. El amanecer en la pequeña casa de Isabel fue más silencioso que nunca. No había risas de los niños, ni el sonido de Raúl preparándose para ir al trabajo. Todo lo que quedaba era el eco del portazo de la noche anterior y el vacío que él había dejado atrás. Isabel intentó convencerse de que era un mal sueño, pero la realidad era más cruel. Cuando Diego se levantó, encontró a su madre sentada en la mesa de la cocina, con los ojos hinchados de tanto llorar. No había desayuno preparado, ni el habitual aroma a café que solía inundar la casa. Diego, aunque apenas tenía 10 años, entendía que algo había cambiado. «Mamá, ¿papá se fue de verdad?», preguntó con cautela. Isabel respiró hondo antes de responder. «Sí, hijo. Pero no te preocupes, estamos juntos y saldremos adelante». Las palabras de Isabel eran un intento desesperado por tranquilizarlo, pero incluso ella sabía que la situación era mucho más complicada. Al levantarse, sintió el peso de las responsabilidades cayendo sobre sus hombros. Tenía que encontrar una manera de alimentar a sus hijos y mantener un techo sobre sus cabezas, pero no sabía por dónde empezar. La primera señal de los problemas llegó esa misma mañana cuando Isabel revisó su cuenta bancaria. Solo quedaban 50 pesos. Raúl había retirado todo lo demás días antes de irse, dejándola completamente desamparada. Isabel sintió una mezcla de rabia y desesperación. ¿Cómo podía ser tan cruel? Con el poco dinero que tenía, compró lo esencial: leche, pan y arroz. Pero sabía que eso no duraría mucho. Esa noche, mientras sus hijos dormían, Isabel lloró en silencio, sentada junto a la cama. Recordó todas las veces que había sacrificado sus sueños por apoyar a Raúl. Cada oportunidad perdida, cada humillación que había soportado, todo para mantener una familia que él destruyó sin remordimientos. Los días siguientes fueron una lucha constante.
Isabel trató de mantener la rutina para que sus hijos no sintieran el impacto de la ausencia de su padre, pero las dificultades eran cada vez mayores. El pequeño Tomás, que siempre había sido un niño alegre, comenzó a mostrar señales de enfermedad. Primero fue una fiebre leve, luego tos persistente. Isabel intentó aliviarlo con remedios caseros, pero su condición empeoró rápidamente. Desesperada, llevó a Tomás al médico del barrio. El diagnóstico fue claro, una infección respiratoria que requería antibióticos. Cuando Isabel preguntó el precio de los medicamentos, sintió que el mundo se le venía encima. No tenía suficiente dinero para comprarlos. Con el corazón lleno de angustia, decidió pedir ayuda a la única persona que pensó que podría apoyarla, doña Rosa, su suegra. Al llegar a su casa, Isabel fue recibida con frialdad. ¿Qué haces aquí, Isabel?, preguntó doña Rosa, sin invitarla a pasar. Doña Rosa, necesito su ayuda. Tomás está enfermo y no tengo dinero para los medicamentos. La expresión de doña Rosa no cambió. Eso no es mi problema, Isabel. Tú lo alejaste, tú lo manejas. ¿Alejarlo?, repitió Isabel, incrédula. Raúl me abandonó. Se llevó todo lo que teníamos y nos dejó sin nada. Eso es asunto tuyo. Y no vuelvas a buscarme. Isabel salió de la casa de su suegra con las piernas temblando. Sentía una mezcla de humillación, rabia y desesperación. Mientras caminaba por las calles, con Tomás en brazos, las lágrimas caían por su rostro. La gente la miraba, algunos con lástima, otros con indiferencia. Al regresar a casa, Isabel se dio cuenta de que no podía seguir dependiendo de nadie. Estaba sola en esta lucha, y tenía que encontrar la manera de salir adelante. Esa noche, mientras cuidaba a Tomás, hizo una promesa silenciosa: nunca más permitiría que nadie la humillara de esa manera. La salud de Tomás mejoró lentamente gracias a los cuidados de Isabel y a la ayuda de doña Teresa, su vecina. Doña Teresa, al enterarse de la situación, trajo un frasco de jarabe que había comprado con sus propios ahorros. «Eres fuerte, Isabel», le dijo mientras le entregaba el medicamento. «No dejes que esta situación te derrote». Esas palabras resonaron en la mente de Isabel durante días. Se dio cuenta de que tenía que encontrar una manera de generar ingresos por su cuenta. Una noche, mientras revisaba sus pocas pertenencias, encontró un viejo libro de recetas que había guardado desde su juventud. Al abrirlo, sintió una chispa de esperanza. El libro estaba lleno de ideas para postres que había soñado con preparar algún día. Pasteles, galletas, flanes. Cada página representaba una parte de su pasado que había dejado de lado por apoyar a Raúl. Ahora, ese libro se convirtió en un símbolo de lo que podía lograr por sí misma. Con el poco dinero que le quedaba, compró harina, azúcar y huevos. Esa tarde, mientras los niños jugaban en el patio, Isabel horneó galletas. El aroma llenó la casa, trayendo un poco de alegría a un ambiente que había estado cargado de tristeza. Cuando terminó, colocó las galletas en una bandeja y salió a venderlas por el vecindario. Al principio, las personas la miraban con curiosidad, pero pronto comenzaron a comprar. «Estas galletas están deliciosas, Isabel», dijo una vecina. «Deberías hacer más». Esa noche, por primera vez en semanas, Isabel sintió una pequeña victoria. No era mucho, pero era un comienzo. El amanecer llegó con el aroma de galletas recién horneadas, un rastro de esperanza en medio de un mar de incertidumbre. Isabel despertó antes que el sol, sabiendo que ese día debía enfrentarse a una nueva batalla. Mientras preparaba más galletas para vender, sentía como una chispa de determinación comenzaba a encenderse dentro de ella. No era solo por el dinero, sino por demostrar, a sí misma y al mundo, que podía salir adelante sin depender de nadie. Los niños despertaron al sonido de su madre tarareando una vieja canción. Diego, el mayor, la miró con curiosidad. Había notado los cambios en su madre en los últimos días, su rostro seguía reflejando cansancio, pero había algo distinto en su mirada, algo que no había visto antes. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», preguntó mientras se acercaba a la cocina. «Preparando galletas para vender»,
Hijo. Hoy vamos a tener un buen día. Diego sonrió, contagiado por el optimismo de Isabel, aunque sabía que la situación seguía siendo difícil. Ana y Tomás, aún medio dormidos, se unieron a ellos, y por primera vez en semanas, la casa se llenó de risas y conversaciones. Ese día, Isabel salió a vender sus galletas con más confianza. Pasó por las casas de la colonia, ofreciendo sus productos con una sonrisa genuina. Algunas personas compraban por apoyar, otras porque realmente disfrutaban el sabor de sus galletas. Al final del día, había vendido todo lo que había preparado y regresó a casa con suficiente dinero para comprar más ingredientes y algo de comida para sus hijos. Por la noche, mientras los niños dormían, Isabel se sentó en la mesa con una libreta y comenzó a escribir un plan. Sabía que no podía depender solo de las galletas, necesitaba diversificar. Recordó las recetas que solía practicar cuando era joven: flanes, gelatinas, pasteles. Cada idea que escribía en la libreta era un paso más hacia su objetivo. Pero el camino no sería fácil. Los rumores sobre la partida de Raúl seguían circulando en la colonia y algunos vecinos comenzaron a cuestionar la decisión de Isabel de vender postres. ¿No debería estar buscando trabajo en lugar de vender dulces?, comentó una mujer al verla pasar. Isabel fingió no escuchar, pero esas palabras la hirieron. Esa noche, sentada junto a la cama de sus hijos, recordó las palabras de Raúl: no sabes hacer nada más que cuidar la casa. Esa frase resonaba en su mente como un eco constante, pero en lugar de derrumbarla, la impulsaba a seguir adelante. Unos días después, Isabel decidió que era momento de buscar apoyo. Visitó a doña Teresa, su vecina y única aliada, para pedirle consejo. Doña Teresa, estoy tratando de salir adelante, pero no sé si estoy haciendo lo correcto. La anciana la miró con una sonrisa cálida y le ofreció una taza de té. Hija, estás haciendo más de lo que muchas personas harían en tu lugar. No permitas que las palabras de otros apaguen tu luz. Tienes talento y, lo más importante, tienes a tus hijos. Ellos son tu mayor fuerza. Esas palabras llenaron de energía a Isabel. Al día siguiente, decidió arriesgarse y ofrecer sus postres en una pastelería local. Aunque al principio el dueño, un hombre llamado don Julián, fue reacio a aceptar, la calidad de los productos de Isabel lo convenció. Está bien, señora Isabel. Le daré una oportunidad. Deje unas muestras y veremos cómo se venden. Esa noche, Isabel no pudo dormir de la emoción y los nervios. Sabía que esa era una oportunidad única, y estaba decidida a aprovecharla. Durante los días siguientes, trabajó incansablemente para cumplir con los pedidos de don Julián, mientras seguía vendiendo galletas en su colonia. Las primeras semanas fueron un éxito. Los clientes de la pastelería comenzaron a preguntar por los productos de Isabel, y don Julián le pidió que preparara más. Con el dinero que ganó, Isabel pudo pagar algunas de las cuentas atrasadas y comprar ropa nueva para sus hijos. Pero no todo era color de rosa. Raúl, aunque ausente, seguía siendo una sombra en la vida de Isabel. Una tarde, mientras vendía sus productos en la colonia, escuchó a dos mujeres hablando. Dicen que Raúl está viviendo con una mujer rica en la ciudad. Parece que ya se olvidó de Isabel y de los niños. Esas palabras fueron como un golpe al corazón. Isabel se sentía dividida entre la rabia y la tristeza. ¿Cómo podía él vivir su vida sin remordimientos, mientras ella luchaba día a día por sacar adelante a sus hijos? Esa noche, mientras revisaba las cuentas, Isabel recordó una conversación que tuvo con Raúl años atrás. ¿Por qué no abres tu repostería?, le había dicho con tono sarcástico. Aunque fracases, al menos te diviertes un rato. Esas palabras la habían lastimado en su momento, pero ahora eran un recordatorio de lo mucho que había soportado. No voy a fracasar, murmuró para sí misma, con lágrimas en los ojos. Voy a demostrarle que estaba equivocado. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Isabel comenzó a ganar reconocimiento no solo en la colonia, sino en toda la ciudad. Sus postres se convirtieron en un símbolo de calidad y esfuerzo. Sin embargo, en su corazón seguía guardando un dolor profundo, la ausencia de Raúl y la herida que dejó su traición.
Una tarde, mientras caminaba por el mercado para comprar ingredientes, Isabel vio a Raúl. Estaba con una mujer joven y elegante, riendo como si no tuviera preocupaciones en el mundo. Isabel sintió que el aire se le escapaba del pecho. Por un momento, pensó en acercarse, pero decidió mantenerse firme. No quería darle el gusto de saber cuánto la había afectado. Esa noche, Isabel tomó una decisión. No solo iba a salir adelante, sino que también iba a demostrarle a Raúl y a todos los que dudaron de ella que era capaz de mucho más. Esa chispa de determinación se convirtió en un fuego que alimentaría cada uno de sus pasos hacia el éxito. Isabel despertó con el sonido de los pájaros que se colaban por la ventana de su modesta casa. Los rayos del sol iluminaron el cuarto pequeño donde dormían sus hijos, que seguían profundamente dormidos después de haberla ayudado a empaquetar dulces hasta altas horas de la noche. Aunque el cansancio físico era evidente, Isabel sintió un renovado vigor al levantarse. Habían pasado meses desde que comenzó a vender sus postres, y aunque la vida seguía siendo una lucha constante, su negocio empezaba a tomar forma. Ahora, además de las galletas, Isabel preparaba pasteles para fiestas y gelatinas decoradas que eran el deleite de sus clientes. Su reputación crecía rápidamente, y las personas comenzaban a buscarla no solo en su colonia, sino también en otras partes de la ciudad. Esa mañana, mientras mezclaba ingredientes en la cocina, Isabel recordó una conversación que tuvo con doña Teresa unos días antes. Isabel, cada vez más gente habla de tus postres. ¿Has pensado en abrir un negocio formal? La idea la emocionaba y aterraba al mismo tiempo. Sabía que para hacerlo necesitaría dinero, algo que aún era escaso. Sin embargo, Isabel sentía que estaba más cerca que nunca de lograrlo. Más tarde, mientras atendía a sus clientes en el mercado, escuchó murmullos a sus espaldas. Es admirable cómo ha salido adelante después de lo que le hizo Raúl, dijo una mujer. Sí, pero él sigue viviendo la buena vida con esa otra mujer, respondió otra. Esas palabras despertaron una mezcla de emociones en Isabel. Por un lado, sentía orgullo de lo que había logrado, pero por otro, una herida profunda seguía abierta. Raúl había destruido su vida y se había marchado sin mirar atrás. Aunque Isabel trabajaba duro para no dejarse consumir por el resentimiento, era difícil ignorar el dolor y la rabia que aún sentía. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, pasó por una casa grande y elegante que parecía estar celebrando una fiesta. Isabel reconoció a varias personas entrando y saliendo, y su corazón dio un vuelco cuando vio a Raúl entre ellos. Estaba vestido con ropa cara, riendo y conversando como si no tuviera preocupaciones. Isabel sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a seguir caminando. No podía permitirse caer nuevamente en el abismo de la tristeza. En lugar de eso, decidió usar esa imagen como combustible para su determinación. Esa noche, después de acostar a los niños, Isabel se sentó en la mesa de la cocina con su libreta. Comenzó a anotar todas las ideas que tenía para expandir su negocio. Sabía que necesitaba algo que la diferenciara, algo que hiciera que sus postres fueran inolvidables. Pasaron semanas de arduo trabajo. Isabel experimentó con nuevas recetas, creando combinaciones de sabores únicas que rápidamente se convirtieron en su sello distintivo. Poco a poco, comenzó a ahorrar el dinero necesario para abrir su propia tienda. Un día, mientras vendía sus productos en el mercado, una mujer bien vestida se acercó a su puesto. ¿Usted es Isabel, la que hace esos postres tan famosos?, preguntó. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito un pastel especial para una fiesta muy importante. Me dijeron que usted es la mejor. Isabel sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que esta era una oportunidad para demostrar de lo que era capaz. Durante los días siguientes, trabajó incansablemente para crear el pastel perfecto. Cuando llegó el día de la entrega, Isabel lo llevó personalmente al evento. Al llegar, se encontró con un lugar lujoso lleno de personas elegantes. Sentía que estaba fuera de lugar, pero se obligó a mantener la cabeza en alto. Mientras colocaba el pastel en la mesa principal, escuchó una voz familiar. ¿Isabel? Era Raúl.
Estaba de pie al otro lado de la sala, mirándola con incredulidad. Isabel sintió que el tiempo se detenía. Era la primera vez que lo veía tan de cerca desde que la había abandonado. Raúl se acercó, y ella notó que su expresión había cambiado. Ya no era el hombre arrogante que la había humillado. Había algo en sus ojos que reflejaba asombro, tal vez incluso arrepentimiento. No esperaba verte aquí, dijo él, con un tono que intentaba ser casual. Yo tampoco esperaba verte, pero aquí estoy, respondió Isabel con frialdad. Raúl intentó continuar la conversación, pero Isabel lo interrumpió. Tengo trabajo que hacer. Disfruta la fiesta. Mientras se alejaba, Isabel sintió una oleada de poder. Por primera vez, no se sintió pequeña ante Raúl. Era él quien parecía insignificante ahora. Esa noche, mientras regresaba a casa, Isabel reflexionó sobre lo que había sucedido. Sabía que el encuentro con Raúl era solo el comienzo de algo más grande. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de demostrar que era capaz de mucho más. Durante los meses siguientes, Isabel trabajó incansablemente para abrir su propia tienda. Con la ayuda de doña Teresa y otros vecinos que creían en ella, logró alquilar un pequeño local en el centro de la ciudad. El día de la inauguración, la tienda estaba llena de personas que querían probar sus famosos postres. Isabel miró a su alrededor con una mezcla de orgullo y emoción. Había llegado lejos, pero sabía que su camino apenas comenzaba. La tienda de Isabel, llamada Dulces de Corazón, pronto se convirtió en un punto de referencia en la ciudad. Los clientes llegaban no solo por los postres, sino también por la historia de superación que la acompañaba. Isabel trabajaba incansablemente, perfeccionando sus recetas y asegurándose de que cada producto reflejara su esfuerzo y dedicación. A pesar de su éxito, Isabel no podía evitar recordar los momentos difíciles que había vivido. Cada noche, al cerrar la tienda, volvía a su casa y abrazaba a sus hijos, agradeciendo por tenerlos a su lado. Diego, Ana y Tomás también se habían adaptado a la nueva vida. Diego, que ya tenía 12 años, ayudaba en la tienda después de la escuela, mientras que Ana se encargaba de decorar las gelatinas y Tomás, con su inocencia infantil, era el alma de la familia. Un día, mientras Isabel preparaba un pastel para un evento importante, escuchó un susurro entre los clientes de la tienda. Dicen que Raúl está de regreso en la ciudad. Isabel sintió que el mundo se detenía por un momento. Aunque habían pasado más de 2 años desde que Raúl la había abandonado, la sola mención de su nombre despertaba en ella una mezcla de emociones, rabia, tristeza y, sobre todo, la determinación de no dejarse afectar nuevamente por él. Más tarde ese mismo día, mientras organizaba los pedidos, doña Teresa llegó a la tienda con una expresión seria en el rostro. «Hija, tengo algo que decirte», dijo, tomando las manos de Isabel. «Vi a Raúl esta mañana en el mercado. Se ve cambiado». Isabel intentó mantener la compostura. «¿Qué quiere decir con cambiado? No es el hombre arrogante que recuerdo. Parece derrotado, como si la vida le hubiera pasado por encima». Las palabras de doña Teresa resonaron en la mente de Isabel durante días. Por un lado, sentía una especie de satisfacción al saber que Raúl finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Por otro, una parte de ella no podía evitar preguntarse qué lo había llevado a esa situación. Unas semanas después, mientras Isabel organizaba las vitrinas de la tienda, Raúl apareció en la puerta. Estaba irreconocible, su ropa estaba desgastada, su rostro mostraba signos de cansancio, y sus ojos reflejaban una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. «Isabel», dijo con voz temblorosa. Isabel sintió una oleada de emociones al verlo. Había imaginado este momento muchas veces, pero nada podía prepararla para la realidad. «¿Qué haces aquí, Raúl?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Necesito hablar contigo». Isabel lo miró fijamente, evaluando sus palabras. Después de unos momentos de silencio, señaló una mesa en la esquina de la tienda. «Siéntate». Raúl se sentó, y por primera vez en mucho tiempo, Isabel lo miró directamente a los ojos. Ya no veía al hombre que la había humillado y abandonado, sino a alguien roto, perdido. «Isabel»,
sé que no merezco tu tiempo, pero estoy aquí porque no tengo a dónde más ir. Isabel cruzó los brazos y esperó a que continuara. Camila me dejó. Se llevó todo. El dinero, la casa, todo. Estoy solo y estoy arrepentido. Esas palabras, que podrían haber sido un consuelo en el pasado, ahora sonaban vacías para Isabel. ¿Y qué esperas de mí, Raúl? ¿Que te perdone? ¿Que te reciba como si nada hubiera pasado? Raúl bajó la cabeza. Solo quería pedirte perdón. Fui un idiota. No supe valorar lo que tenía hasta que lo perdí. Isabel sintió que una parte de ella quería gritar, descargar todo el dolor que había acumulado durante años. Pero en lugar de eso, respiró profundamente y habló con firmeza. Raúl, no necesito tus disculpas. Lo que hiciste me destruyó, pero también me hizo más fuerte. No estoy aquí gracias a ti, sino a pesar de ti. Raúl asintió, aceptando sus palabras con resignación. Lo entiendo. Solo quería decirte que estoy dispuesto a hacer lo que sea para enmendar mis errores. Isabel lo miró durante un largo momento antes de responder. Si realmente quieres demostrar que has cambiado, empieza por ser un buen padre. Diego, Ana y Tomás merecen más de lo que les diste. Raúl prometió hacer un esfuerzo por reconectar con sus hijos, pero Isabel sabía que el camino sería largo y complicado. Después de esa conversación, Isabel se sintió más fuerte que nunca. Había enfrentado al hombre que había causado tanto daño en su vida y había salido victoriosa. Pero también sabía que su historia no terminaba ahí. Ahora, su enfoque estaba en seguir creciendo y asegurarse de que sus hijos tuvieran el futuro que merecían. La mañana comenzó con un cielo gris, como si el clima reflejara el torbellino de emociones que Isabel sentía en su interior. Aunque su encuentro con Raúl había dejado una marca profunda, ella sabía que no podía permitir que ese hombre volviera a trastocar la vida que con tanto esfuerzo había reconstruido. Mientras preparaba los pedidos del día en dulces de corazón, Isabel reflexionaba sobre lo que vendría. Raúl había prometido reconectar con sus hijos, pero Isabel estaba decidida a no dejar que los dañara nuevamente. Aún así, sentía que la vida le había dado una oportunidad única para demostrarle que ya no era la mujer sumisa que él había conocido. Ese día, Raúl apareció en la tienda, como lo había prometido, para ver a Diego, Ana y Tomás. Isabel, aunque reacia, permitió que los niños lo saludaran. Diego, que ya era lo suficientemente mayor para recordar todo lo que había sucedido, lo miraba con cautela. Ana, siempre más sensible, lo abrazó tímidamente, mientras que Tomás, con su inocencia, simplemente le sonrió. Raúl intentó conversar con ellos, pero la tensión era palpable. Los años de ausencia no podían borrarse con unas palabras, y aunque Isabel no interfirió, observaba cada movimiento de Raúl con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Más tarde, cuando los niños se fueron a jugar al patio, Raúl se acercó a Isabel. Gracias por darme esta oportunidad, Isabel. Sé que no la merezco. No te equivoques, Raúl. Esto no es por ti, es por ellos. Las palabras de Isabel eran frías, pero contenían la verdad. Ella no estaba interesada en reconciliarse con Raúl, sino en asegurarse de que sus hijos no crecieran con el vacío que él había dejado. En los días siguientes, Raúl comenzó a frecuentar la tienda, ofreciéndose a ayudar en lo que pudiera. Isabel aceptó con cautela, pero lo puso a realizar las tareas más básicas, barrer el piso, limpiar las vitrinas y organizar los envases vacíos. Raúl, aunque humillado, no se quejó. Sabía que esta era su única oportunidad de redimirse, aunque en el fondo sentía que Isabel estaba disfrutando viéndolo hacer trabajos que él habría despreciado en el pasado. Mientras tanto, el negocio de Isabel seguía creciendo. Con el tiempo, comenzó a recibir pedidos para eventos importantes y la tienda se convirtió en un punto de referencia en la ciudad. Los clientes hablaban de sus postres no solo por su calidad, sino también por la historia de superación que los acompañaba. Un día, mientras Isabel organizaba un pedido grande para una boda, Raúl se acercó con una propuesta inesperada. He estado pensando. Podría ayudarte con la contabilidad de la tienda. Sé que necesitas a alguien de confianza. Isabel lo miró con incredulidad.
¿De confianza? ¿Tú? Raúl, me robaste todo lo que tenía cuando te fuiste. ¿Por qué crees que te confiaría mi negocio? Raúl bajó la cabeza, visiblemente avergonzado. Tienes razón. Pero quiero demostrarte que he cambiado. No necesito tus demostraciones, Raúl. Este negocio lo levanté sola, sin tu ayuda. La firmeza en la voz de Isabel dejó claro que no estaba dispuesta a ceder. Sin embargo, algo dentro de ella comenzaba a formular un plan. Si Raúl quería redimirse, tendría que hacerlo bajo sus términos, y ella estaba dispuesta a aprovechar esta oportunidad para mostrarle lo que había perdido. En las semanas siguientes, Isabel permitió que Raúl siguiera ayudando en la tienda, pero siempre bajo estricta supervisión. Lo ponía a realizar las tareas más tediosas y repetitivas, asegurándose de que entendiera que no tenía ningún poder en su negocio. Mientras tanto, Isabel continuaba trabajando en nuevos proyectos, incluyendo la apertura de una segunda tienda en otra parte de la ciudad. Un día, mientras revisaba unos documentos antiguos, Isabel encontró algo que la dejó sin aliento, pruebas de que Raúl había desviado dinero de su cuenta cuando aún estaban casados. Aunque el descubrimiento la llenó de rabia, también vio en esto una oportunidad para dar el golpe final. Decidida a actuar, Isabel comenzó a planear una estrategia. Sabía que no podía confrontar a Raúl de inmediato, pero estaba dispuesta a esperar el momento adecuado. Finalmente, ese momento llegó durante la inauguración de su segunda tienda. Isabel organizó un gran evento al que invitó a sus clientes más leales, amigos y familiares. Incluso Raúl estaba presente, ayudando con los preparativos. Cuando llegó el momento de los discursos, Isabel tomó el micrófono y comenzó a hablar sobre su trayectoria. Este negocio representa mucho más que postres. Es un símbolo de lo que se puede lograr cuando uno se niega a rendirse, incluso en los momentos más oscuros. La audiencia la aplaudió, pero lo que dijo después dejó a todos en silencio. Sin embargo, no siempre fue fácil. Hubo momentos en los que me enfrenté a personas que intentaron destruirme, que pensaron que podían aprovecharse de mi vulnerabilidad. Isabel dirigió su mirada hacia Raúl, quien estaba al fondo de la sala. Pero aprendí que la justicia siempre llega, y hoy, quiero compartir algo con ustedes. Isabel sacó los documentos que había encontrado y los mostró a todos los presentes. Aquí están las pruebas de que alguien que decía amarme me robó cuando más lo necesitaba. La sala se llenó de murmullos. Raúl intentó defenderse, pero las pruebas eran irrefutables. Isabel, con una mezcla de serenidad y determinación, concluyó: la vida me enseñó a no depender de nadie más que de mí misma. Y hoy, cierro este capítulo con la frente en alto. Raúl salió de la tienda humillado, mientras los invitados la aplaudían de pie. Isabel, aunque sabía que la herida de su pasado nunca desaparecería por completo, sintió que finalmente había recuperado el control de su vida. El día después de la inauguración de su segunda tienda, Isabel despertó con una sensación de tranquilidad que no había sentido en años. Aunque el evento había sido un éxito, sabía que la verdadera victoria no era abrir una nueva tienda, sino haberse enfrentado públicamente a Raúl y haber cerrado un capítulo de su vida. Sin embargo, la confrontación había dejado un eco que seguía resonando en su mente. Isabel pasó la mañana en su tienda principal, atendiendo a los clientes como de costumbre. Los comentarios no tardaron en llegar. Señora Isabel, lo que hizo ayer fue valiente. Pocas personas tienen la fuerza para enfrentar su pasado de esa manera. Gracias, respondió Isabel con una sonrisa humilde, aunque su corazón seguía dividido entre el alivio y la melancolía. Esa tarde, cuando los niños regresaron de la escuela, Isabel decidió hablar con ellos sobre lo sucedido. Diego, el mayor, parecía haber entendido todo desde el principio. Su mirada reflejaba madurez y un orgullo silencioso hacia su madre. Ana, siempre más sensible, se aferró a Isabel y lloró al escuchar cómo su padre había traicionado a la familia. Tomás, aún pequeño, no comprendía del todo, pero abrazó a su madre con fuerza, como si supiera que ella era la razón por la que seguían adelante. «Mamá, ¿por qué permitiste que él volviera?», preguntó Diego con un tono serio. Isabel suspiró antes de responder.
porque todos merecen una segunda oportunidad, hijo. Pero eso no significa que olvidemos lo que hizo. Las palabras de Isabel resonaron en el pequeño comedor, dejando claro que, aunque estaba dispuesta a seguir adelante, no permitiría que Raúl volviera a dañar a su familia. En los días siguientes, Raúl desapareció de nuevo. Isabel no estaba segura de si su humillación pública lo había alejado o si simplemente había aceptado que ya no tenía lugar en su vida. Sin embargo, el destino tenía más sorpresas guardadas para ella. Unas semanas después, mientras Isabel revisaba los registros de ventas en su oficina, recibió una carta inesperada. Era de un abogado que representaba a una antigua clienta de Raúl. Intrigada, Isabel abrió el sobre y comenzó a leer. Lo que descubrió la dejó sin aliento, documentos que confirmaban que Raúl había utilizado su nombre para solicitar un préstamo bancario años atrás. El dinero nunca había sido devuelto, y ahora Isabel enfrentaba una deuda que no sabía que existía. La furia y la incredulidad se mezclaron en su interior. Aunque había superado muchas cosas, este nuevo golpe la hizo tambalear. Sin embargo, Isabel no era la misma mujer que Raúl había dejado atrás. Sabía que no podía enfrentarse a esto sola, así que buscó el consejo de un abogado confiable. Isabel, esta es una situación complicada, pero no imposible de resolver, dijo el abogado después de revisar los documentos. Si demostramos que Raúl falsificó tu firma, podríamos llevarlo a juicio. Isabel asintió, decidida a luchar por limpiar su nombre. El proceso legal fue largo y agotador. Durante los meses siguientes, Isabel tuvo que revivir momentos dolorosos de su pasado mientras recopilaba pruebas contra Raúl. Aunque sabía que esto era necesario, también sentía que cada paso removía heridas que apenas habían comenzado a sanar. El día del juicio llegó, y la sala del tribunal estaba llena de personas interesadas en el caso. Isabel, vestida con un elegante traje negro, se presentó con la cabeza en alto, mientras Raúl evitaba mirarla. Durante el juicio, los abogados presentaron pruebas irrefutables de que Raúl había falsificado documentos para obtener el préstamo. Cuando el juez finalmente dictó su sentencia, Isabel sintió una mezcla de alivio y tristeza. Raúl fue declarado culpable de fraude y condenado a devolver el dinero que había tomado. Aunque la justicia había prevalecido, Isabel no podía evitar sentirse desgastada por todo lo que había tenido que enfrentar. Esa noche, mientras cerraba su tienda, doña Teresa la visitó. «Hija, sé que esto ha sido difícil, pero quiero que recuerdes algo. No eres la misma mujer que Raúl dejó. Ahora eres una guerrera, una mujer que ha demostrado que puede superar cualquier cosa». Las palabras de doña Teresa reconfortaron a Isabel, pero también la hicieron reflexionar. Sabía que su historia no era solo suya, sino también un ejemplo para sus hijos y para las mujeres que enfrentaban situaciones similares. El amanecer trajo consigo un aire frío, pero Isabel no dejó que el clima afectara su ánimo. A pesar de la fatiga emocional que había acumulado durante los últimos meses, se levantó temprano para preparar la tienda. Su negocio seguía prosperando, y cada cliente que cruzaba la puerta era un recordatorio de lo lejos que había llegado. Sin embargo, el reciente juicio contra Raúl había dejado cicatrices. Aunque Isabel había ganado la batalla legal, el proceso la había enfrentado con los demonios de su pasado, forzándola a recordar momentos que preferiría olvidar. Ahora, su enfoque estaba en proteger lo que había construido y asegurarse de que Raúl nunca volviera a ser una amenaza en su vida. Esa mañana, mientras revisaba los pedidos del día, Isabel recibió una llamada inesperada. Era el abogado que la había representado en el juicio. «Señora Isabel, necesito informarle que Raúl ha solicitado un acuerdo de conciliación para reducir su deuda». Isabel sintió una mezcla de sorpresa y enojo. ¿Conciliación? ¿Después de todo lo que hizo? Lo entiendo, pero es una opción que debemos considerar. Si no cumple con los pagos establecidos por el tribunal, podría enfrentar consecuencias más graves. Isabel respiró profundamente, intentando controlar sus emociones. «No quiero que esto quede sin resolver. Dígale que aceptaré una reunión, pero bajo mis condiciones». La reunión fue programada para el siguiente día en un café cercano. Isabel llegó temprano, vestida con elegancia y determinación.
Cuando Raúl apareció, su aspecto era aún más desmejorado que la última vez que lo vio. Llevaba un traje viejo y su postura reflejaba desesperación. «Gracias por aceptar verme, Isabel», dijo con voz temblorosa mientras se sentaba. Isabel lo miró fijamente, sin mostrar compasión. «¿Qué es lo que quieres, Raúl?» «No puedo pagar la deuda completa. Estoy arruinado. Perdí todo. Solo quería pedirte que reconsideres». «¿Reconsiderar?», interrumpió Isabel con frialdad. «Raúl, ¿te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Después de robarme, humillarme y abandonar a tus hijos, ¿esperas que te perdone?». Raúl bajó la mirada, incapaz de responder. «Escucha bien lo que voy a decirte, porque no lo repetiré», continuó Isabel con firmeza. «No estoy aquí para salvarte. Tú elegiste este camino y ahora estás enfrentando las consecuencias». Las palabras de Isabel eran como dagas, pero también eran la verdad que Raúl necesitaba escuchar. Después de unos momentos de silencio, él asintió con resignación. «Lo entiendo. Haré lo que sea necesario para cumplir con el acuerdo». Isabel no respondió de inmediato. En el fondo, sentía una mezcla de satisfacción y tristeza. Ver a Raúl en ese estado no le daba alegría, pero tampoco podía ignorar el hecho de que finalmente estaba enfrentando la justicia. Días después, Raúl comenzó a trabajar en un empleo modesto para pagar su deuda. Isabel, aunque vigilante, decidió concentrarse en su vida y dejar que el destino siguiera su curso. Su negocio seguía creciendo, y ahora, con 2 tiendas exitosas, estaba planeando abrir una tercera. Una tarde, mientras organizaba los papeles de la tienda, Isabel recibió una visita inesperada. Era una joven mujer que parecía nerviosa. «¿Es usted Isabel?», preguntó con voz vacilante. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarte?». «Me llamo Clara. Yo conocí a Raúl hace un tiempo». Isabel sintió un escalofrío al escuchar su nombre, pero se mantuvo tranquila. «¿Qué necesitas?». Clara explicó que había sido una de las muchas personas engañadas por Raúl. Aunque al principio pensó que él era un hombre amable y confiable, pronto descubrió su verdadera naturaleza. Clara había perdido dinero y confianza por culpa de Raúl, pero ahora buscaba advertir a Isabel de que él podría estar planeando algo. Isabel escuchó atentamente, agradecida por la sinceridad de Clara. Aunque no tenía pruebas concretas de que Raúl intentara hacer algo, la información era suficiente para mantenerse alerta. Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo lo que había pasado, Isabel decidió que era momento de tomar una última decisión. Debía asegurarse de que Raúl no pudiera volver a dañarla ni a nadie más. Con la ayuda de su abogado, Isabel presentó una demanda adicional para congelar cualquier activo que Raúl pudiera intentar usar de manera fraudulenta. También trabajó para fortalecer la seguridad de su negocio, asegurándose de que nada quedara al alcance de su antiguo esposo. El golpe final llegó cuando Raúl fue llamado nuevamente al tribunal, esta vez por varias denuncias acumuladas de otras personas que también habían sido víctimas de sus engaños. Isabel asistió al juicio como testigo, dispuesta a cerrar definitivamente ese capítulo de su vida. Cuando el juez dictó sentencia, condenando a Raúl a cumplir varios años de prisión por sus delitos, Isabel sintió una mezcla de emociones. No era venganza lo que buscaba, sino justicia. Y ahora, con el cierre de este ciclo, podía mirar al futuro con esperanza. Esa noche, Isabel regresó a casa con sus hijos. Mientras cenaban juntos, sintió una profunda paz interior. Sabía que el camino había sido difícil, pero también sabía que cada paso la había llevado a convertirse en la mujer fuerte e independiente que era ahora. Isabel observó la ciudad desde la ventana de su nueva oficina, situada en el segundo piso de su tercera tienda, la cual había inaugurado recientemente. Desde esa altura, podía ver a las personas entrando y saliendo, niños corriendo con globos y clientes que salían con cajas de sus famosos pasteles. Cada rincón de ese lugar llevaba su esencia, desde los colores cálidos de las paredes hasta las vitrinas llenas de dulces que reflejaban su dedicación. Habían pasado varios meses desde el juicio final de Raúl, y aunque el proceso había sido extenuante, Isabel sentía que había llegado a la cima de una montaña que parecía imposible de escalar.
Ahora, la tranquilidad que tanto había anhelado se materializaba en sus logros. Sin embargo, no todo estaba resuelto en su corazón. Esa tarde, mientras organizaba unos documentos, Diego, su hijo mayor, entró en la oficina con una sonrisa tímida. «Mamá, ¿puedo hablar contigo?» Isabel dejó lo que estaba haciendo y se sentó junto a él. «Claro, hijo». «¿Qué pasa?» Diego la miró con seriedad, una expresión que había desarrollado desde muy joven debido a las circunstancias que enfrentaron juntos. «He estado pensando en todo lo que hemos pasado. En cómo luchaste por nosotros, por todo lo que construiste sola. Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, mamá». Las palabras de Diego hicieron que Isabel sintiera un nudo en la garganta. Lo abrazó con fuerza, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. «Gracias, hijo. Todo lo que hago es por ustedes». Esa noche, mientras cenaban juntos, Isabel sintió una conexión profunda con sus hijos. Aunque el dolor del pasado aún se hacía presente de vez en cuando, los momentos como ese le recordaban que había valido la pena luchar. A la mañana siguiente, mientras caminaba hacia la tienda, Isabel recibió una carta inesperada. Era de Raúl. El sobre, arrugado y sin ningún remitente, contenía una hoja escrita a mano. «Isabel. No espero que leas esto ni que me perdones, pero necesito escribirlo. Estoy en prisión, enfrentando las consecuencias de mis acciones, y no pasa un día sin que piense en el daño que te hice. Tú eras lo mejor que me había pasado, y lo arruiné por mi egoísmo. Ver cómo te levantaste después de lo que hice me hizo darme cuenta de lo fuerte que siempre fuiste, aunque yo no lo vi en su momento. Sé que no hay nada que pueda hacer para reparar el daño, pero quiero que sepas que estoy arrepentido. Cuida de nuestros hijos. Merecen todo lo bueno que puedas darles. Raúl». Isabel leyó la carta varias veces. Aunque sentía un peso en el pecho, también sintió que esas palabras eran la clausura que necesitaba. Guardó la carta en una caja, junto con otros recuerdos del pasado, y decidió que no la respondería. Algunas puertas estaban destinadas a cerrarse para siempre. Ese mismo día, Isabel asistió a un evento comunitario donde se reunirían mujeres emprendedoras. Allí compartió su historia, desde los sacrificios que había hecho hasta los momentos más oscuros que enfrentó. Hubo días en los que pensé que no podría más, que el peso era demasiado grande. Pero aprendí que somos más fuertes de lo que creemos. Cada una de nosotras tiene una chispa que puede convertirse en un fuego que ilumine nuestro camino, sin importar cuán oscuro parezca. Las palabras de Isabel resonaron en el público, y muchas mujeres se acercaron después del evento para agradecerle. Algunas compartieron sus propias luchas, y otras le pidieron consejo. Por primera vez, Isabel sintió que su dolor había servido para algo más grande, inspirar a otros. En los meses siguientes, Isabel convirtió esa idea en una realidad. Con parte de las ganancias de sus tiendas, inauguró un instituto para madres solteras y mujeres en situaciones vulnerables. El lugar, llamado Nueva Luz, ofrecía talleres de repostería, asesoría legal y emocional, y un espacio seguro para que las mujeres pudieran empezar de nuevo. El día de la inauguración, Isabel cortó el listón rodeada de sus hijos, amigos y clientes leales. El aplauso que recibió fue un recordatorio de cuánto había cambiado su vida. Esa noche, mientras estaba en casa, Isabel salió al patio y miró las estrellas. Pensó en todo lo que había perdido, pero también en todo lo que había ganado. Sabía que nunca sería la misma mujer que Raúl había abandonado, pero estaba agradecida por la transformación que había experimentado. Cuando Tomás salió al patio y la abrazó, Isabel sonrió y le dijo: «¿Sabes qué, hijo? Creo que finalmente encontramos nuestra felicidad». ¿Qué te pareció esta historia llena de emociones y superación? Queremos saber tu opinión. Déjanos un comentario contándonos qué parte te emocionó más. No olvides suscribirte al canal y darle un me gusta al video para seguir disfrutando de más historias como esta. Tu apoyo nos inspira a seguir creando contenido que toca el corazón.